Hola, hola, bienvenidos, buenas noches. Damos gracias a Dios por sus misericordias. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, de podernos unir a este tiempo en donde clamamos por Colombia. Gracias por unirse. Por favor, les pedimos que estén muy atentos para compartir este tiempo tan especial en donde podemos comprender lo que Dios hace por medio de Jesucristo en la vida de aquellas personas que de pronto estuvieron en algún mal camino, en un tiempo violento, en alguna actividad contraria a la ley, y cómo el Señor les rescató para hacer de ellos unos grandes ciudadanos y hacer de ellos hombres de propósito en la nación. Así de que esta noche nos acompaña el pastor Walter Vargas. Mi querido pastor, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido. De verdad que muy contentos de que nos dé esta primicia. No, para mí es de verdad un honor compartir con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, pues muy dispuesto a que nos conozcamos un poco y que hablemos un poco, ya lo dijiste, de las maravillas que hace Dios y definitivamente el texto de la palabra, no, Dios toma de lo vil y lo menospreciado. Y creo que en el desarrollo del tema nos daremos cuenta por qué. Gracias. Así es, mi querido pastor. Mi querido pastor, ¿quién es usted? Esa es una muy buena pregunta. Yo siempre me defino como soy esposo hace 31 años. Soy padre hace 30 años, mi hija mayor cumple ahora 30 años, mi otra hija, padre de dos hijas, mi otra hija tiene 20 años y soy abuelo, abuelo hace 5 años. Básicamente es mi carta de presentación. Pero paralelo a eso, puedo decir también, ese es mi primer ministerio, ocupación y honra de parte del Señor. Pero además soy pastor de la Misión Panamericana de Colombia hace 20 años. Asimismo, he sido docente en educación superior en diferentes instituciones y seminarios durante 13 años. También defensor de derechos humanos de Antioquia. Soy también consejero del Consejo Territorial de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia. Soy capellán castrense y bueno, diferentes roles que durante los últimos años he venido desempeñando. Durante los últimos años, mi querido pastor, porque la pregunta que viene es, ¿quién fue usted? Bueno, sabes, de pronto hace un rato hablábamos fuera de la grabación un poco de eso y es bien interesante, me gusta mucho porque les puedo decir a quienes nos están viendo y escuchando, yo de una manera sistemática y organizada nunca había dado, digamos, mi testimonio completo. Esta va a ser una primicia. Siempre lo he dado como muy fragmentado. ¿Qué hice anteriormente? ¿Qué fue de mi vida, de mi niñez, de las cosas que a una persona terminan marcando su camino? Bueno, yo fui un joven, un niño en el seno de un hogar de dos santuarianos. Yo vivo también en el santuario actualmente, pero nací en la ciudad de Bogotá. Hace 48 años nací en Somos la ciudad de Bogotá. paisanos. Sí, hace 48 años nací en Bogotá. Mi papá, como buen santuariano, saben que somos una colonia judía. No somos practicantes, pero definitivamente pues no negamos nuestras raíces de fe judías. Mi padre y mis tíos se fueron para Bogotá, como lo hacían en su momento los jóvenes hace 55, 50 años, para establecerse en el comercio. De hecho, mi familia es uno de los fundadores de lo que hoy se conoce como los San Andresitos en Colombia. Y a raíz de eso, pues bueno, se va mi papá, mi mamá, nazco allá. Luego nos vinimos otra vez unos años después para el municipio del Santuario, donde resido actualmente. Luego mis padres se separan, teniendo yo 8 años. Y es aquí donde te digo que me suena un poco complejo cuando empiezo a hablar sobre este tema, porque hay momentos donde yo no mencionaba mucho esto. Debe ser muy complicado para una madre. Ahora lo entiendo. Yo me voy a vivir con mi papá a Medellín. Mi mamá se queda con mis otros dos hermanos viviendo en el municipio del Santuario. Y sucede algo, un punto de quiebre. En el Medellín de los años 80, y no es estigmatizando la ciudad, ¿cierto? Ni haciendo un señalamiento, pero sí una realidad, que de una u otra forma, muchas familias y muchos comerciantes, muchas personas se vieron de alguna forma, directa, indirectamente, afectadas, involucrados, perjudicados por el mundo del narcotráfico. Es así como a mis 8 o 9 años empiezo
crecer en mi alrededor, mi círculo más cercano, mis familias, los amigos que frecuentaba, eran personas relacionadas con el narcotráfico. Y es así como a mis 9 años yo ya trabajaba en laboratorios de coca. Esto fue por un tiempo, cuando ya teniendo unos 12 años, me llevan a conocer a uno de los, en su momento, los grandes varones de la droga colombiana, que me señala con el dedo, me pregunta por mí, ¿quién es este joven? ¿Quién es este niño? Y dijo, no, este niño es uno de los cocineros, así como se denominaba quienes trabajaban en el laboratorio de coca. Me coge, me señala y me dice, Chino, ¿sabe qué? Usted va a llegar lejos en la vida. Me dijo ese capo de la droga que ya no existe, ya hace muchos años lo asesinaron. Y cuando pienso en esto, y por eso la pregunta me sobrecoge, ¿quién fui? Yo siempre he pensado que he tenido una vida muy plana, pero cuando empiezo a dar desarrollo a la pregunta y a cuestionarme, empiezo a ver que Dios siempre tuvo la mano sobre mi vida. Mire, me vuelvo unos años atrás. Antes de eso, estando en el santuario, yo recibí mi llamado ministerial. Tenía 6 años cuando un presbítero de nuestra misión que frecuentaba nuestra casa, ora por mí, y en ese momento dijo él que Dios puso en su corazón que le dijera a mi papá y a mi mamá que me cuidaran mucho, porque yo iba a ser un siervo de Dios. Lejos, mi papá una persona apolítica, religiosa, muy centrado en la academia, entonces, al igual que mi hermano mayor, entonces, pues, lejos de él tomar esas palabras como en serio. Y como te digo, ya otra vez situándonos a los 10 11 años, esa era mi vida, viajar por diferentes lugares de Colombia, en laboratorios, en algunos países vecinos, y ese fue el desarrollo de mi vida hasta los 15 16 años, cuando ese mundo empieza a derrumbarse. Termino detenido, teniendo 13 años, termino detenido en el aeropuerto, a la salida del aeropuerto de Pasto. Íbamos en un carro y llevábamos un cargamento de más de 700 kilos de droga, y termino detenido a mis 13 años. Fue todo una situación en su momento compleja, porque a pesar de ser muy chico, pues ya tenía noción de que eso podía perjudicar mi vida y que eso podía causarme gran conflicto y problema. Bueno, salimos de eso, y a causa de eso, exactamente, mi papá entra en quiebra, y esa quiebra lo lleva a alejarse un poco así del mundo del narcotráfico, y se fue a refugiarse a lo único que en su momento le quedaba, económicamente hablando, y era una finca en la selva del Putumayo. Ya a mis 16 años, esto ya haciendo el brinco, si omito algo o si hay alguna pregunta del asunto, me puedes ir orientando. Si va el hilo más o menos allí, 16 años, eh, yo frecuentaba mucho y charlaba mucho telefónicamente con una prima. Desde muy niña, yo me había criado un poco con ella, y charlaba mucho con ella, y en eso ella se vino a vivir para Antioquia, y en esas cosas de la inquietud de los niños, no tengo otra forma como describirlo, en esas irresponsabilidades de los niños, mi prima termina embarazada, teniendo ella 13 años y yo teniendo 17 años. Okay. Otra cosa, pues como un poco bizarra. Si ya mi vida era un poco bizarra de por sí hasta ese momento, pues eso lo hizo más. Pero ¿sabes algo? Ahí es donde uno empieza a ver cómo Dios arma todos los rompecabezas de una vida, que potencialmente estaba dañada, destruida, y que potencialmente también podía dañar muchas más vidas. Y es porque mi prima, hoy mi esposa, luego de 31 años, hija de una creyente. Mi tía es creyente hace 50, mi suegra, que es mi tía, hace 52 años, es creyente. Y ella siempre oraba por toda la familia, y siempre estaba muy pendiente de todos nosotros en oración, pero te repito, lejos de nosotros creer en ello, lejos de verlo como algo bueno, siempre lo veíamos incluso como motivo de burla en la familia. Ay, la evangélica de la familia, siempre se convertía en un motivo de burla. Claro. Pero otra vez, ya a mis 17 años, con un bebé a bordo, con una esposa de 13 años y yo con 17, entonces me voy para lo único que conocía. Vuelvo otra vez al mundo del cual había salido por segunda vez. Vuelvo al mundo del narcotráfico, porque voy y me encargo de un laboratorio de coca en la selva del Putumayo. Y allí, en plena selva del Putumayo,
nace nuestra hija mayor, que hoy tiene 30 años. Qué Otra vez, experiencia. no, es que como te digo, cuando empiezo a narrarlo, digo, wow, Dios ha sido muy bueno y Dios... Pero bueno, discúlpame, vuelvo un poco y es, ¿qué me hace salir de todo esto? Yo me vengo a vivir otra vez con mi mamá a los 15 años para el santuario, porque te dije que mi papá entra en quiebra, pero además de eso, fue un tiempo muy difícil, estamos hablando 89, 90 y 91 en Medellín, muchos atentados y muchas de las personas que yo había conocido, muchos de los amigos de mi papá, de mis tíos, habían sido asesinados precisamente por retaliaciones, por ollas de vicio y por microtráfico, por el tráfico ya a mayor escala. Muchos de ellos fueron asesinados. Y yo verme a mis 15 años, me sentía todo un viejo ya porque sentía que había vivido mucho, viajado mucho y hecho muchas cosas, vuelvo y me refugio en el santuario. Y es en ese contexto otra vez, estando aquí, como te digo, ya mi esposa otra vez, mi prima en ese momento otra vez vuelvo a frecuentarla porque ellos habían venido a vivir acá y a otra vez, ahí donde queda embarazada. Nace nuestra hija, unos años después, ya teniendo yo 18 años y mi esposa 14 años, nace nuestra bebé. Y ahí es donde Dios vuelve a tocar el corazón de mi esposa, porque mi esposa había nacido en un hogar cristiano, pero como ella misma dice hoy por hoy, y lo habla en diferentes escenarios donde hemos tenido la oportunidad de compartir, dice, bueno, es que el hecho que uno no duerma, como dice David Ormachea, que uno duerma en un garaje no lo hace ser carro. Sí. El hecho de que sus padres hayan sido creyentes, que ella haya nacido en un hogar creyente, pues no la hizo a ella creyente. Pero ella despierta en ese momento y dice, venga, es que esto no fue lo que yo aprendí de mis papás. Esto, un mundo de droga, de narcotráfico, de peligros, de muerte y de pecado, como ella en su momento lo denomina. Claro, no estábamos casados, muy jóvenes, y dice, no, me voy. Y es así como mi esposa empaca maletas y se viene del Putumayo. Una bebé con otra bebé, una chica de 14 años, una adolescente de 14 años, con una bebé de un año. Ya mi esposa había cumplido 15 años y nuestra hija un año. Y se viene otra vez para acá, para el santuario, que era donde vivía la mamá, porque somos de familia santuariana. Y entonces, pues yo verme solo, sin mi hija, sin mi esposa, pues esa fue una de las formas de que Dios tomó para sacarme de allí. Dejo todo allá y vengo para acá. Y emprender un camino muy duro, porque pues realmente fue complicado. Económicamente fue muy difícil y ya un par de años después ya tenía un par de pequeñas empresas, era, digamos, dueño de parte de la zona rosa del santuario, pero otra vez, mira cómo son las cosas, otra vez llega mi esposa y dice, venga, esto tampoco es, si bien es cierto, venimos de un mundo que era ilícito y ahora estamos siendo ilícitos, tampoco esto es lo que a mí me enseñaron y lo que yo he querido. Entonces, un día, ella definitivamente ya siendo una señora joven, ya casi rondando sus 20 años, recibe al Señor definitivamente, tú tienes su encuentro personal con el Señor. Y me dice, no más, no le voy a ayudar más, no voy a trabajar más en ningún bar, no voy a trabajar más en ninguna de los negocios que usted tiene. Eso también para mí fue un choque en ese momento. Yo le dije, bueno, amor, pero hemos construido algo juntos. Ya tenemos algo después de tanto tiempo de dificultades económicas. Ahora podemos gozar de un poco más, de más comodidades. Y dijo, pero no, esto no es. Y entre muchas cosas, y perdón como la infidencia, pero creo que vale, entre muchas de las cosas, coge mi esposa y me dice, y es más, usted y yo no estoy en ninguno de esos negocios, y es más, usted y yo no volvemos a tener ningún tipo de relación hasta que no estemos casados, porque usted y yo no estamos casados. Yo, oh, por Dios, también. Pero muy poco tiempo después, Dios también toca mi corazón, como te digo, esto es un proceso desde que tenía 6 años, y ya 20 años después, un poco más, recibo al Señor, y han sido 24 años de una muy bonita y muy fructífera lucha. Y aquí vamos, 24 años después, 20 años de pastorado y sirviendo, amando al Señor, amando la obra y con muchos deseos de hacer muchas cosas para el reino. No sé si hay algo de lo que te mencioné que quieras que ampliemos o tienes alguna pregunta sobre eso. De pronto me salté en algunas en la línea de tiempo, pero en fin, cuéntame. No, 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 mi pastor. La idea es que esto es un testimonio maravilloso
Y es esa tranquilidad de que ha sido tu vida, ¿no? Esa ha sido la vida, eso ha sido... Me impresiona la edad. Tengo que confesarle que estoy impresionada de la edad, porque es que, eh, o sea, un niño a los 8 años, o sea, es muy pequeño, o sea, es madurar Sí, biche, como dicen popularmente, o sea, es muy impresionante eso. Y a los 15 años, o sea, de verdad, o sea, he caminado mucho mundo y pues es un hombre madurado a la fuerza. Y es impresionante. Paz, cuéntanos un poco. A veces la gente habla del narcotráfico, de la gente que está metido en esto. Nos hablaste de tres cosas como que me llamaron la atención y una es pues como el tema del microtráfico, las retaliaciones, el hecho de que no solamente estaba involucrado el niño, sino también el papá y la familia. Y esta línea de tiempo que tuvimos en Colombia entre los 80 y los 90 que generaron en Antioquia realmente, no solo en Medellín como siempre lo hemos dicho, sino que generaron en Antioquia, yo lo voy a decir con respeto, pero como una vida fácil, ¿no? Como, llegó el tiempo de una bonanza, haciendo algo que pues trajo mucha destrucción. Uno de los grandes pesares que personalmente tengo de esa época fue todas las generaciones que se murieron en Antioquia, y no solamente en Antioquia, en Colombia, por las bombas, por todo lo que esto representó. ¿Cómo vive? mira, ¿Cómo vive un mira, es que niño de 8 años, de 13, de 10, de 15 en un mundo tan perverso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue esa experiencia? Mira, otra vez, y doy gracias por este encuentro, por esta charla, porque como dice mi esposa es pedagoga y pues también ha estudiado algo de psicología, antropología, y ella siempre me menciona mucho que a veces tenemos conversaciones donde yo digo cosas que nunca he hablado, como estas cosas. Ella me dice, eso está bien, desbloquear recuerdos es bueno. Bueno, ahora que me decías eso, acabo de desbloquear un recuerdo. Algo que me marcó mucho fue una vez que íbamos para un barrio Campo Valdés hacia arriba, no recuerdo bien, no sé si es París, algunos de los barrios de Medellín, pero ahí hacia arriba de Campo Valdés, donde eran en una escuadra, cada esquina eran dos o tres muchachos que uno sabía que estaban cuidando la calle. Y nos hicieron un pare. Y paramos y dice, ¿qué hubo? ¿Qué necesitan? Y entonces el conductor voltea hacia el otro lado y dice, es que aquí vengo con el hijo del patrón. Y miran así y dicen, uy, patroncito, qué pena, no, hágale, pase. Y llegamos a una de esas denominadas ollas, expendios, pues que eran jíbaros, que era lo que se llamaba los encargados en un momento. Y si algo me marcó en la vida y que hoy pienso mucho, ahora que me dices desbloqueo de recuerdo, fue un chico que hirieron a causa de estar atendiendo un vicioso. Le pidió algo, siempre lo hacen por una ventana y así, porque tienen que cuidar. Sabes que pueden ser muy agresivos ya los que están muy enviciados, como dicen ellos. Y le cogen las papeletas y le clava un cuchillo para quitársela y salir. Y era un jovencito de la edad mía. Y lo veo con una herida muy grande, allí sentado en un lugar donde fuimos a distribuir algo de droga. Y yo le, ¿qué hubo, parce? ¿Qué pasó? Que no, en su lenguaje, y me dice, yo le dije, ¿usted qué? Y un médico todo, no, no, yo no puedo, no, aquí me echan algo, y se le vendaron, dijo, no, pero yo aquí no puedo salir porque si yo salgo por allí en la esquina me esperan, u otros, o sea, era un mundo muy complejo, era un niño de 12 13 años, al igual que yo llevándole una droga a un chico de 13 años que atendía a un jibariadero y que fue herido a causa de eso, pero que además se tenía que cuidar de que no podía salir a pasar por ciertas partes porque los enemigos estaban ahí a la espera de que si veían a alguien ahí, pues lo podían herir. Y un chico herido que ni siquiera podía recibir atención médica a causa de eso. Entonces, uno piensa en todo eso ahora de adulto y dice, impresionante lo que se vivió, porque la violencia fue de muchas formas, a muchos niveles en ese tiempo. Entonces, cuando yo digo ahora y lo poco que comparto con algunos jóvenes acerca de ese mundo pasado, porque ahora no es de esa manera, es diferente, aunque en algunos aspectos más violento y más invasivo, en el cómo lo viví, que es lo que me preguntas, el cómo lo viví, es que yo en el momento no percibía
la dimensión de todo esto. Mi mundo se resumía a, sabía que transportamos de un lugar, de una ciudad a otra droga, de una ciudad a otra dinero también, que en Medellín distribuíamos en algunas partes, que por decir algo no podíamos tener cuentas bancarias. Mi recuerdo es un closet desde abajo hasta arriba lleno de dinero. Esos son recuerdos que tengo, que era dinero, que no se podía tener una cuenta bancaria, entonces se compraba algo, una propiedad o algo, porque no había cómo justificar que una cuenta bancaria, cómo la abrimos y cómo, qué decimos, qué hacemos, qué somos. Y, y para mí eso era algo tan natural porque yo crecí viendo todo eso, que si ahora, con el conocimiento que tengo, veo eso, qué dolor tan grande ver a un niño en ese mundo. Pero es que era el único mundo que yo conocía. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué pienso yo de eso? Pues horrible. Pero en ese momento, no. En ese momento, te repito, era el mundo que yo conocía. Entonces era muy natural ver así como ese chico herido. Pues fue impactante, sí, pero era algo normal. Digamos, era gajes del oficio, era parte del trabajo. Lidiar con algunos viciosos que no querían pagar. De hecho, ese chico también le había, es que otra cosa, él también había contado que antes le había tocado a alguien que no le había pagado, lo había herido, le había dado como 2 o 3 puñaladas a alguien que se le había querido volar sin pagarle. Entonces, eso era un mundo para uno de escuchar eso todos los días. Por lo tanto, no tenía la conciencia ni la percepción de lo peligroso que potencialmente podía ser. Mi pastor, qué lindo entender esto. Nosotros estamos en el Movimiento Nacional de Oración, Colombia y Cierne y Ora, que es este movimiento que por la gracia de Dios dirigimos, eh, generando una conciencia en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos hemos dedicado por muchos años, Paz, y si estoy equivocada, corrígeme, pero ha sido como a juzgar, ¿no? Ah, es que este fuma, es que este es narcotraficante, es que el otro es violento, es que este mató, es que... Pero yendo desde la palabra, desde lo que Jesús nos enseña, nosotros no fuimos llamados a juzgar, nosotros fuimos llamados a tener misericordia y a orar. Entonces hay una realidad y es que por la ignorancia, por las creencias erradas que hay en nosotros, no hacemos la oración correcta. Lo que nosotros en este movimiento de oración hemos pretendido, con la ayuda de Dios, es llevar al pueblo del Señor a hacer la oración correcta. Y la oración correcta es lo que precisamente nos acabas de decir, y es esas personas, en muchas de ellas, no me atrevo a decir que todas, pero muchas de ellas ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. Es el mundo que conocieron, es lo que aprendieron, es lo que les ha tocado, lo que sea. Hay una inconsciencia allí. Y la oración lo que tiene que generar es, nosotros oramos que Jesucristo se revele a esas personas, para que Él sea el libertador de ellas, para que sea Jesús quien ponga ese convencimiento en el corazón de ellas, para poder ver el resultado de lo que esto representa, que es tener hombres como tú hoy contándonos un testimonio del antes y el después de la vida. Entonces, poder escuchar esto, mi Paz, y yo sé que para todos los que están en este tiempo escuchando tu testimonio, es importante que seamos conscientes de que el Señor no nos llamó a juzgar, nos llamó a orar, nos llamó a amar, nos llamó a entender, a ser empáticos en que las personas que están en estas condiciones de vida de violencia realmente necesitan esa Jesucristo, necesitan es la misericordia y la oración. Mi Paz, recapitulemos. A los 6 años va el presbítero de la denominación con la que hoy tú trabajas Sí, a decir, aquí está sellado, puesto, firmado y esto a nadie lo va a tocar. Haga lo que quiera, que usted le tocó lo que le tocó, porque ese sí, es el propósito de Dios. Así más o menos sí, es como pasó. Y sí, sí, luego usted empieza a charlarse a su prima que viene de una familia creyente. sí, O sea, no había otra forma, usted estaba más asegurado. sí, Pero es mi verdad. pastor, hay una realidad. La oración del presbítero, la oración de los papás, de la esposa, de Sí, sus suegros, sí, realmente atrás de todo esto hay unas personas que oran. ¿Cómo crees tú, cómo ves tú esa oración en tu vida, ese resultado de la oración? ¿Vale la pena orar, pastor,
por las personas violentas de este país, los que están en el narcotráfico, los que están en todas estas bandas delincuenciales por los que oramos, los que están en todo este tema del margen de la ley a otros niveles. ¿Vale la pena orar? Uy, hermana, definitivamente. Mire, y es que lo expresas bien. Yo soy producto y el resultado de una oración intercesora de una tía, de unos pastores, porque además a lo largo también de mi vida ministerial, varios pastores de nuestra misión se han encargado de mentorearme. En momentos muy difíciles allí han estado, pero básicamente, claro, creo en el poder de la oración, lo he visto. Y otra vez, yo me veo en las mañanas al espejo y hay momentos donde el Señor trae, puedo decir que es el Señor, porque ya lo dijiste, a veces nos falta empatía y vemos la violencia como algo que le pasa a otros y quienes generan violencia lo vemos simplemente como merecedores del juicio de Dios. Si eso fuese mi caso, pues yo no estuviera en el lugar en donde estoy, no estuviera sirviendo al Señor de la manera en que Él me honra poderlo hacer, ni estuviera dándote este mensaje para decir que, por favor, y todos los que puedan ver esto, es necesario, es nuestro deber. Y no se imagina cuán bello es poder participar con el Señor en la oración que transforma, la oración transforma realmente. La oración genera todo ese mover espiritual que produce frutos como los que hemos hablado y muchos más. Porque individualmente todo creyente, todos los que oramos y le damos valor y sentido a la oración, el Señor nos ha permitido ver muchas veces el resultado, otras veces no, pero otros lo han visto, nosotros hemos visto el resultado de las oraciones de otros. Yo pastoré una iglesia hace 20 años que desde el momento en que llegué empecé a ver frutos de cosas por las cuales yo no oré ni yo sembré, como hizo la palabra, unos regaron con lágrimas y yo vine aquí a recoger. Pero cuando yo hablo con esos pastores que estuvieron antes, que yo me decía, mire, yo oraba por esto y por esto y por lo demás, y hoy por hoy puedo decirles a cada uno de los que nos están viendo y nos están escuchando, que cada una de las cosas por las que ellos oraron y pidieron por tanto tiempo se cumplieron. No estaba para dar el cumplimiento estando ellos, así como hay muchas cosas que también el Señor sabe, están en mi corazón y por las que pido, y no sé si me toque ver el fruto de ello, pero evidentemente Dios en su momento responderá y eso se dará. Tal vez no esté yo, pero otra vez, vale la pena, pero por supuesto que vale la pena. Por supuesto que tener una vida de oración no solamente es gratificante, trae paz y gozo, sino que además también nos permite ver el resultado de la poderosa mano de Dios. Entonces, a todos, claro, les invito a que no desmayemos en la oración, jamás. Así es, mi pastor, gracias. Mi pastor, yo soy una convencida, bueno, yo pues obvio soy una mujer de oración, por eso el Señor me puso aquí en esta tarea, eh, pero la oración tiene como una evolución, llamo yo a la oración, ¿cierto? O sea, cuando conocemos del Señor, hacemos pues, aprendemos la oración de otros. Pero poco a poco que vamos creciendo también en esa intimidad con el Padre y de alguna manera el Señor empieza a dirigir la forma como debemos orar. Y una forma como el Señor nos ha direccionado a orar por Colombia, que estamos orando específicamente, como que se dividió Colombia en la iglesia de Cristo, en las familias, en los gobernantes, en los grupos violentos, en las fuerzas militares y de policía y en los enemigos conjurados de Colombia, que son pues los brujos y todas estas personas que han venido a hacer mal. A todas esas personas las tenemos en oración, pues eso, cuando uno hace como la evaluación, uno dice, pues si oramos por la iglesia, por eso, estamos orando realmente por toda Colombia. Y la oración específica que el Señor nos ha mandado a hacer es suplicar, estamos haciendo un clamor, que sea manifestado Jesucristo en la iglesia de Cristo, o sea, que se manifieste Jesucristo como la cabeza de este cuerpo.
que se manifieste Jesucristo en la vida en este caso, de los grupos violentos, de los grupos que están al margen de la ley, para que sean libres del pecado, de la esclavitud, de la ignorancia y de todas las creencias erradas, porque ya nos dimos cuenta que creer que lo que estoy haciendo está bien, pues es una creencia errada. Ignorar que allá afuera hay otra vida diferente, pues están en ignorancia. Y obviamente pues son esclavos y son esclavos del pecado. Obviamente el Señor nos ha dado una dirección muy correcta. Mi pastor, ¿en qué momento? ¿En qué momento Jesús cumplió ese versículo que dice, estoy a la puerta y llamo? Si abres la puerta, entraré a ti. Ese versículo me llama mucho la atención porque siempre se nos olvida el entraré a ti. Normalmente dice, entraré y cenaré contigo. No, dice, entraré a ti y cenaré contigo. Mi pastor, ¿en qué momento el Señor entró ahí? Porque ya vimos que Él hizo una entrada triunfal en la vida de su esposa, porque cuando una persona toma una decisión tan radical de andar bien en el Señor es porque realmente nació de nuevo. ¿Cuándo pasó eso con usted, mi pastor? ¿Cómo pasó? Bueno, siempre decimos que son momentos, fechas que nunca se nos olvidan. Pero ¿sabe algo? En mi caso, puedo decir que fue como, tomando una de las palabras que has dicho, como un evolucionar. Si bien es cierto, hay un momento específico y claro, puedo decir que existieron varios momentos. Ese momento con el presbítero, a los 6 años. El momento en que mi esposa dice, esto no es lo que me enseña el Señor, estando en el Putumayo. El momento cuando estando en nuestros negocios y pues un poco más acomodados económicamente, dice, no, yo no quiero más esto. Todo eso empieza a generar algo en uno. Pero si puntualmente digo un momento, fue estando con mi suegro, el padrastro de mi esposa, que era uno de los fundadores de la segunda ola, podemos decir, de nuestra misión. Nuestra misión tuvo unos primeros fundadores y luego otros que empezaron a expandir la misión como tal. Entre ellos estaba mi suegro. Y estando con él, charlando con él, un 22 de octubre, siento definitivamente algo tan fuerte en mi ser, en mi corazón, una convicción tan plena, una seguridad, un gozo, una paz y un entender, porque puedo decir que a mí me llega con ese entendimiento del obrar del Espíritu de Dios, que ese era el momento en que Dios estaba transformando mi vida. Ese momento. Ya llevaba algún tiempo de estudiar la palabra, ya llevaba algún tiempo de compartir con mi suegro, de visitar la iglesia, pero no fue en ese primer momento de estar en la iglesia, de una oración de fe, no, fue un tiempo después. Eso fue más de un año después. Y como te digo, lo recuerdo a pesar de que son varios momentos, pero ese para mí, ese 22 de octubre, es el momento donde puedo decir indudablemente, Abrió la puerta. muchas cosas cambiaron. Sí, muchas cosas cambiaron, principalmente mi vida, pero el cómo veía yo el mundo, cómo veía a mi alrededor, cambia, como hasta el día de hoy. Y sigue cambiando muchas cosas, evidentemente, pero ese fue el punto de inicio. Puedo decir que fue ahí, indiscutiblemente, sí. Definitivamente se abre la puerta, el Señor entra, usted lo deja cenar y punto. O sea, la cena Sí, fue maravillosa hasta el día de hoy. sí. Claro que todos decimos que vamos creciendo, pero ese entrar del Señor, ese nuevo nacimiento, que es lo que realmente debemos tener. O sea, yo creo que en este momento hay mucha gente que ha hecho la oración de fe y hasta se ha arrepentido, pero no se ha convertido. Le ha hecho falta el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se manifiesta allí, ¿no? En eso preciso, mi pastor, que acabas de decirnos, y es, hay una convicción de que algo está pasando en mí porque estoy viendo la vida de una manera diferente. Yo recuerdo, en mi caso personal, que yo reconocí el pecado. No lo había reconocido. Entonces como que pasa algo extraordinario y es que se ve la vida diferente. O sea, estoy viendo la luz real, ahora sí estoy entendiendo
a este mundo cruel, caído, en el cual estoy y que necesito a Jesús de esa manera. Mi pastor, en serio que qué maravilla poder nosotros hoy tener en esta sociedad, por la gracia de Jesucristo, por esa libertad traída solamente por medio de Él como único y verdadero libertador, a un hombre que, siendo transformado por su gracia, por su misericordia, por su infinito amor, pues ha sido el Padre quien lo ha acercado a Jesús para poderle dar libertad. Mi pastor, que el Señor se le haya revelado y que hoy nosotros tengamos, no solamente en la sociedad, sino en el cuerpo de Cristo, a un hombre que nos da un testimonio, que nos muestra y que nos dice, vale la pena orar por estas personas, vale la pena suplicar que Jesucristo lo rescate, vale la pena porque Jesús sí lo hace. Es para nosotros un aliciente, mi paz, de seguir adelante, de esforzarnos, y invito a todos los que nos están escuchando a tener sus oídos abiertos, a tener su corazón abierto, a seguir orando. No paremos de orar por la nación, no paremos de orar, de suplicar que sea manifestado Jesucristo en Colombia, en todas las áreas y en estos grupos violentos y en estas personitas tan necesitadas del Señor, entendiendo siempre la misericordia, porque Dios nos llamó a misericordia. Todos ellos necesitan el amor de Dios y todos ellos necesitan al Dios que es amor. Entonces es nuestra obligación llegar a este tiempo. Yo estoy segura que muchos de ellos, ¿cierto, Paz? Pueden haber vivido una experiencia como la tuya, de que ya haya ido alguien a darles el mensaje de que son apartados y que pues están luchando por salir de allí. Paz, bueno, nos contaste que la primera vez pues saliste porque te fuiste al lado de tu papá y te viniste para el santuario, al lado de tu mamá, y eso te ayudó mucho, etc. Luego por la esposa, ¿sí? Pero hay una realidad, mi paz, con los seres humanos, y es que uno no toma decisiones por otros, uno toma decisiones por uno mismo. Es decir, tú tuviste dos motivaciones, dos mujeres que te motivaron, tu mamá y tu esposa. Pero hay una realidad que en ti, en el ser humano que hay en ti, hubo un momento en el que dijiste, no, o sea, esto tiene que acabar, yo tengo que hacer un cambio. ¿Cómo fue ese momento? Varios momentos también. El primero, claro, cuando mi esposa estando en el Putumayo dice, esto no es lo que yo aprendí. Y viene ella, se viene para el santuario y pienso y reflexiono, porque yo me demoré 15 días, casi 20 días en venir. Y esos días eran muy largos, de mucha reflexión, y siempre terminaban esos días de reflexión en lo mismo. Es que ella tiene razón, ¿sí? No es esto lo que yo quiero para mi vida, para mi esposa, ni mucho menos ahora para mi hija. ¿Qué es de mi hija si crece en este mundo que ya conocía cómo era? Y ahí fue esos primeros momentos donde yo empiezo a darme cuenta que todo lo que yo había conocido ahí para atrás, que para mí era normal, ya no era tan normal. Entonces ya, pues viéndolo bien, no. O sea, ese fue mi punto de quiebre, mi punto de inflexión allí, fue mi hija. Dios, pues evidentemente estaba obrando en mi corazón, pero Él toma todos estos medios y estas situaciones, y toma esta situación de convertirme en padre de 18 años, con una bebé, y ya no estando con ella, pero fue necesario. O sea, el tiempo aún de la ruptura, de que mi esposa se venga para acá, yo quedarme solo a cargo de una finca, trabajadores, de cultivos de coca, de un laboratorio, porque entre otras cosas que no te había mencionado, mi papá estaba en Medellín porque lo habían operado y le habían hecho un bypass coronario. Mi papá estaba pues muy mal, mi papá estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y yo a esa edad estaba encargado de todo una finca que es muy grande, muchos trabajadores, y no tenía esa experiencia. Y me tocó asumir sobre la marcha todo eso. Y es ahí, como te digo, el punto de quiebre. Mi hija, no, esto no es lo que quiero. No me veo así. Y fue esas primeras veces donde empiezo yo a pensar y a valorar y a reflexionar. Y estoy seguro que fue las primeras veces que yo pienso, yo creo que esto tampoco es lo que quiere Dios para mi vida. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo eso, que no es que yo tuviera una percepción de Dios como le he mencionado, pues, cristiana mi esposa, y no vivíamos una vida cristiana para nada.
pero ella había llevado la Biblia que le habían dado en escuela dominical y Oh, ella me la dejó. Ella se vino para el santuario, pero ella me dejó la Biblia. Y esa fue las primeras veces que yo empiezo a leer la Biblia, o sea, hace 30 años, oh, qué cuando maravilla. ella se viene para acá, no, menos de 30 años, porque mi hija ya había nacido. Y empiezo yo a leer la Biblia y yo creo que esto tampoco es lo que quiere Dios para nosotros. Y fue ahí donde tomo la decisión y digo, no, esto no puede ser mi vida, ni se puede convertir la vida de mi hija. Debe haber algo diferente para nosotros. Muy en medio de mi ignorancia, de mi pecado, de mi falta de conocimiento de Dios, Dios allí en su misericordia, en su amor y a causa de las oraciones de tantas personas, Dios estaba trabajando en mi corazón y me estaba dando la convicción de que eso no lo iba a hacer del todo en mi vida. No tenía por qué hacerlo. Y ahí es donde tomo la decisión de venir para acá. Y claro que otra vez fueron varios procesos. El otro proceso fue cuando teniendo, como te digo, unos bares y tenía una pequeña empresa, dice mi esposa, sin ser algo ilícito, pero no era algo correcto tampoco. Dice otra vez mi esposa, esto tampoco es. Y en el principio fue fuerte porque yo dije, bueno, pero es que estamos en algo legal, ya no es como antes, ¿qué pasa? Pero también trae Dios convicción a mi corazón y dice, sí, es verdad, esto tampoco es. Tiene que haber algo más. Y ese algo más es que desde ese momento prácticamente yo no volví a laborar secularmente. Y ya de ahí, pues ya todo el proceso de liderazgo en la iglesia, tiempos supremamente difíciles, volvemos a tiempos difíciles, pero a tiempos de tanto gozo y de tanto paz. Entonces puedo decir que fueron esos dos momentos, definitivamente, y que los recuerdo más que como momentos duros por lo económico, por la inseguridad o la fragilidad de la edad, y la inseguridad del destino, del futuro. Lo recuerdo con mucho optimismo porque Dios trajo tanta paz a nuestros corazones, empezando por el de mi esposa, que cada paso que dimos lo dimos con tanta tranquilidad, sabiendo lo que nos exponíamos, pero aún lo hacíamos y vemos nuevamente un obrar precioso del Señor. Entonces te puedo decir que fueron los dos momentos, qué que ya maravilla. entendimos que ya no va más y que la vida tenía que ser diferente. Mi paz, esa transición de un closet lleno de plata a... O sea, a ver, yo si algo entiendo es este proceso. Ese Sí, momento en que uno tiene todas las cosas y acepta el llamado del Señor y el Señor le dice, con lo que tiene puesto, sin sí. llevar bolsita ni alforja, sino así vaya y haga la tarea. ¿Cómo fue eso, Paz? O sea, tiene una niña, tiene una esposa, tiene que de alguna manera ser obediente para dejar la empresa, dejar, bueno, ya el trabajo lícito, digamos que el ilícito ya lo dejó, pero es que tenía un closet lleno de plata, a ahora depender absolutamente de Dios para sostener su casa y para hacer la obra. ¿Cómo fue esa transición, mi Paz? Déjame decirte algo que es supremamente, como toda mi vida ahora que estamos hablando, bizarro. Voy a tener que escribir un libro. Por Ya, me estás favor, motivando a escribir un libro, vale, porque hay que mira esto. escribirlo. Sí, mira esto. Es que también se vivió en procesos. De mi niñez, como te digo, es el recuerdo del closet lleno de plata y todo el tiempo plata, y aunque no éramos multimillonarios, pues nunca la preocupación fue la plata, porque Claro. siempre había. O sea, nunca tuve la conciencia de que me falta algo o tengo que esperar para comprar algo. No, mi niñez transcurrió en que si yo quería algo, pues lo compraba. Yo Ya. mismo, yo tenía mi propio dinero. Yo a los 13 años tuve, sin saber conducir, tenía un carro, luego por unos negocios, un apartamento y un niño. Con ese tipo de cosas para mí era natural, porque yo lo veía en mi entorno. Veía a unos primos míos que con 9 años, mi tío les había asegurado en un condominio muy reconocido en Medellín, les había asegurado unas propiedades que pues yo lo veía, ¿no? Normal. Yo no sé si pensaba que en ese momento tal vez que todos los niños hacían lo mismo o era igual para todos. Pero bueno, ese otro momento, como dices, fue ya dejar lo que había construido, lo de que había trabajado y, como te digo, se vive por momentos. Resulta que mi esposa y yo no habíamos tenido luna de miel cuando nos casamos. Fue una etapa difícil económicamente. Entonces, luego de estar trabajando en la empresa y todo, hice un buen ahorro y a mí me ofrecieron comprar un apartamento, un familiar, y yo tenía el dinero para eso. Y dije, no, pues
Después lo compro, porque yo no, amor, nos vamos a ir de luna de miel para Jamaica. Ya teníamos todo listo, todo organizado. 1997. Y resulta que la entidad financiera donde tenían todos mis ahorros de varios años quebró. Eso, ya te imaginas lo que fue, porque no solamente era el dinero de la luna de miel, sino posiblemente comprarme el apartamento, para otras cosas. O sea, eran los ahorros de lo que tal vez me había abstenido de muchas cosas, aunque viviendo un poco más cómodo, pero que me había abstenido de muchas cosas para decir, no, yo quiero tener allí un ahorrito eh, por cosas que surjan. Pero otra vez, fue precioso. ¿Y precioso en qué sentido? Porque esa fue la manera en que Dios me fue como despojando, puedo decirlo, no que lo haya hecho, pero lo permitió, de todo lo que aún económicamente me vinculaba a mí con un pasado. Cuando yo llego a la vida ministerial, yo fue muy bonito, porque yo llevaba, y lo puedo confesar aquí, porque de eso se trata. Y doy gracias por el espacio, porque otra vez hay momentos donde uno no habla de estas cosas y poder hablar son bonitos. Mire, Dios me llevó a un punto otra vez de mucha dificultad económica, muchísima. Pero cuando Dios tiene algo para con uno, es precioso. Porque mira, recuerdo que tengo otra vez, la luna de miel no se dio, mis ahorros de muchos años quedaron allí. Listo, vengo al ministerio y había pasado por un tiempo donde, así como le digo, literalmente yo creo que se llevaba un espacio de tal vez 2 años en los que no comíamos carne, no había para comprar carne. Muy de vez en cuando, si alguien nos invitaba o nos daba, mm, comíamos algo de carne. Y lo más casual fue que un jueves, un jueves, hace más de 20 años, fui llamado al ministerio, ungido como pastor, y para el domingo tenía mi primer mercado con mucha carne, con muchos huevos y con muchas cosas que hasta ese momento no tenía, a pesar de que trabajaba. Y cuando dejo todo para entrar al ministerio, no sé cómo describirlo y no quiero que suene ni presuntuoso ni orgulloso. Bueno, lo voy a decir como lo percibí en el momento. Era como la forma de Dios mostrarme y decirme, no, es que si usted está conmigo, no le va a faltar nada. Y no necesariamente riqueza, no era necesariamente yo tenía la convicción de que no era volver a lo que antes tenía. De pronto tenía mucho más económicamente, pero para mí fue tan significativo eso que yo lo recuerdo y con mi esposo lo recordamos con tantísimo cariño, decir, ya ahora estábamos oficialmente, por decirlo de alguna manera, ya habíamos sido ungidos pastores y estábamos sirviéndole al Señor un jueves y ya para el domingo nuestro primer culto, ya nuestro almuerzo era con carne y había bastante huevos en la nevera y había a nuestro alrededor la provisión de Dios. Así que Bendito sea el eso fue Señor. algo para nosotros también maravilloso. Qué hermoso, mi pastor. Y de ahí entonces surgió y hasta el día de hoy no te ha faltado nada y el Señor te ha rescatado de la manera más maravillosa. Mi pastor, ya para ir culminando este tiempo que por demás te lo agradecemos eternamente y nos alegra también ser un poco ayuda para el libro. Espero mi ejemplar. Y también para hacer esa, ¿cómo dicen los psicólogos? La catarsis. ¿Sí? La El catarsis. catarsis, sí, Porque eso también es muy liberador y sí, agradecerte la primicia, en serio que sí. agradezco al Señor primeramente el honor que nos da de tenerte aquí como primicia. Sí, Mi, te cuento que a partir de ahora muchos de mis conocidos que vean esto van a decir, ¿cómo así que usted pasó por eso y nosotros no sabíamos? Porque es que es verdad. Mira, como yo toda mi vida, eso lo aprendí de mi papá, toda mi vida he vestido de traje, ¿cierto? Entonces yo era pasando por muchas dificultades económicas, pero yo aún era vestido de traje. Entonces muchos no veían como una persona con necesidades económicas. Entonces tal vez pues muchos, y no era cuestión de orgullo ni nada, no, muy calladamente algunas personas, de hecho, otro recuerdo, mira, estando ya como pastores, una hermana de la iglesia me dijo, ay, pastor, a mí me da una pena, yo le voy a decir algo. Claro, mi hermana, cuénteme usted, llegó con un costal. Dijo, es que ayer orando el Señor me puso, ay, qué vergüenza, y casi que no me decía yo, no, pero cuénteme que el Señor me puso que le trajera esto. Cuando yo miro, y eran legumbres,
¿Y por qué pena? No, es que usted como se ve bien vestidito, arregladito, pues usted qué va a necesitar eso. Entonces yo con mucha confianza le dije, mi hermana, venga, y la invité a la cocina de mi casa, donde Ah, teníamos unas canastas donde guardábamos la legumbre. El sábado, en la noche del sábado, mi esposa picó la última papa, la fritó, dijo, amor, se acabó totalmente el mercado. Bueno, pues mañana regularmente nos acostumbramos a tener nuestro día de ayuno congregacional el domingo. Entonces digo, bueno, no hay problema, mañana es ayuno y ya luego miraremos. Y esta hermana llega a la hora del culto con ellos. Yo le digo, mi hermana, mire, le mostré la canasta. Y mi hermana, Dios le bendiga. Usted definitivamente fue dirigida por Dios. Y eso le he enseñado yo a la iglesia, que se dejen dirigir por Dios. Y yo di eso como testimonio. Eso sí fue la única vez que hablé un poco de mí mismo en ese sentido en la iglesia. Yo le dije, mire, la semana pasada sucedió algo y di testimonio de eso. Y yo no sé si algunos creen, algunos de ustedes creen que de pronto tengo dinero o algo. Nunca me he mostrado como una persona con necesidad, pero tampoco me he mostrado como una persona que tengo dinero porque no lo tengo. Y doy un testimonio. Y mencioné eso, que la noche anterior se había acabado la última papa, mi esposa la picó, la fritó, eso comimos, y que ya no había nada para el otro día, y que una hermana nos había, de parte de Dios, nos había dado una muy buena provisión de legumbres para toda esa semana. Entonces, mira, una vez más y muchos más motivos. Y otra vez, ya que empezamos del tema, nos faltaría es tiempo para hablar de cuán bueno ha sido el Señor y en muchas áreas, en el área de la salud, en el área del peligro, en los tiempos en que pues estaba mal relacionado, como acostumbramos decir, el Señor me salvó de muchos peligros también, de muerte incluso. Y bueno, aquí estoy muy agradecido con todo eso y cuando en retrospectiva a veces reflexiono sobre todo eso. Lo único que hago es dar gracias a Dios por mi esposa, que tanto amo, es el mejor regalo que Dios me ha podido brindar en estos 31 años de compañía, de todo. Mi esposa resulta siendo todo lo bonito de Dios y mucho más. Y a veces reflexionamos sobre eso y nos sentimos tan agradecidos. Pero como menciono, esto es algo que comparto con mi esposa y un poco con mis hijas. Pero muchos de los que nos van a ver, evidentemente, en las próximas semanas, días, me van a llamar y me van a decir, no sabía nada de eso. Así que ahí está la primicia, mi hermana. pues gracias, mi pastor. Aceptamos en Colombia y Cierne y Hora esta primicia y damos gracias al Señor por este privilegio que nos ha regalado de tenerte aquí, en serio que sí. No, mi pastor, yo espero, de verdad, sé que eres un hombre tremendamente ocupado y agradezco a Dios por haberme permitido tener este espacio. Espero, yo tengo un deseo en el corazón y es mostrar la vida ministerial de los pastores desde aquí, desde Colombia y Cierne y Hora, para quitar ese mito y esa ignorancia y esa falsa creencia de que los pastores todos, porque esa es la generalidad, ¿no? Todos los que hacemos un ministerio estamos pichos en plata. y que tenemos y que hacemos. Y entonces allá afuera se dicen muchas cosas. Pero lo que yo he experimentado como misionera caminando este país por la gracia de Dios es que he visto hombres y mujeres, y me incluyo en ellos, que hemos dejado nuestras profesiones, que hemos dejado nuestras posibilidades de estar mucho mejor, que no hemos dejado las posibilidades, ¿cómo se llama? Las comodidades económicas que inclusive teníamos antes de llegar a tomar en serio el camino del Señor. Y digo en serio, pues porque uno tal vez creía, pero no creía de la forma como hoy cree. Así. Y llevar un ministerio y que cuando uno es llamado al ministerio realmente Dios pide unas cosas, o sea, el ministerio tiene un sacrificio que muy poca gente ve. Entonces mi intención es, pues, ya más adelantico, cuando también resuelva unos asunticos de salud, poder generar esos espacios, mi pastor, y de verdad que te ruego, espero en el Señor primeramente que tengas ese espacio para contarnos acerca del ministerio, porque ese sí que es otro de los temas importantes para la nación, el valor de lo que hombres y mujeres como tú han hecho, como tu esposa, como tu familia han hecho para la nación. O sea, es que es un valor que nosotros no damos a conocer, no damos a conocer. Y Colombia tiene que empezar a conocer el valor de la iglesia, el valor de lo que representa ser un ministro de Dios, el valor de lo que representa todo lo que de alguna manera los que estamos en un ministerio hacemos, dejamos, sacrificamos y trabajamos
para el Señor en una nación. Así de que es muy Sí, importante hacerlo. sí, sabes que sí, en los últimos años es lo que me he ocupado de trabajar y de pronto en algún momento lo mencionamos y eso será otro tema. La vida del pastor, nosotros nos estamos ocupando en nuestro ministerio, en nuestra asociación de trabajar con la persona del pastor. Ya lo dijiste, hay que derribar muchos mitos que se tejen en torno al hombre detrás del ministerio. Sentimos, anhelamos, renunciamos muchas veces a muchas cosas que deseamos y aunque podríamos tener, porque hemos escogido la mejor parte, la que no va a ser quitada. Entendemos eso, pero que durante el camino, definitivamente la vida ministerial en esencia es una vida de renuncias y eso a veces no se ve. Hay que visibilizar la obra pastoral. Yo me he sentado en diferentes espacios, he compartido he estado varias veces en el Senado de la República, con diferentes comisiones he participado, con ministros, he hablado precisamente de este asunto, del asunto ministerial, y les he dicho, mire, es que siempre estamos escuchando el mito detrás de la persona del pastor, pero no se está visibilizando la labor del pastor. Y creo que es algo que también, qué bueno que tocas el tema, y sería para otro espacio, Va a ser para hablar de otro todo espacio, lo mi que hace. pastor. Sí, Va hay que a ser hacerlo, para otro espacio y voy a hay que hacerlo, iniciar. He tomado una por decisión favor. hoy porque creo que recibí la respuesta de Dios a que sí lo debo hacer. Sí, Yo tengo por costumbre mi pasa en mi vida personal, es un tema muy personal que todo lo que se hace en este canal, todo lo que se hace en Colombia Discernidora y lo que hago en mi vida personal, lo llevo a la presencia del Señor y cuando tengo estos deseos en mi corazón empiezo a pedirle señales, dame una señal, dame cada ratico sí, solvellón. Y hoy recibí la confirmación, vamos a hacer ese programa sí. y lo vamos a iniciar contigo porque creo que encontré la persona que tiene el feeling, estamos en el mismo espíritu. ¿Qué es lo que Gracias. tenemos que hacer con esto? Yo siempre he creído que el ministerio se tiene que ver como una profesión, Sí, porque la tarea que nosotros hacemos en la restauración, en la restitución, en lo que nosotros trabajamos, todos nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado de alguna manera para ayudar a unas comunidades y eso se tiene que ver, eso se tiene que dejar ver y eso se tiene que ver como una profesión, o sea, no solamente como el ministerio, como el pobre pastor que tiene que aguantar hambre y su familia también, sí. sino como el médico, el abogado, cualquiera de ellos que también puede devengar desde su profesión. Pues ese va a ser un tema para después, mi querido pastor. Dejamos Hay abierto que el hablarlo. debate. Sí, dejamos, hay que hablarlo. dejamos abierto el debate para ese momento. Mi pastor Bello, por favor, 3 consejos queremos pedirte esta noche frente a, primero, ¿qué le aconsejas a estos jóvenes de hoy, a estas mamás que están con sus hijos con esos deseos de la plata fácil o que ya están involucrados en algún tema de vicio o que tienen ideas violentas? Tú sabes que hoy nuestros jóvenes están en unas situaciones difíciles. ¿Cuál sería tu consejo desde la perspectiva de todo lo que has vivido eh, socialmente? ¿Cómo sería? ¿Qué les dirías? Esto también es un tema tan amplio, pero que si tratamos de reducirlo un poco, es muchas veces las madres no tienen todas las herramientas emocionales para manejar situaciones como estas. A las madres cristianas, pues que oren, que busquen, no tengan temor en buscar ayuda. Eso también hemos encontrado, que hay muchas madres que por la vergüenza de ser cristianas no presentan la realidad de unos hijos, porque les da vergüenza con la misma iglesia, con la congregación o con los pastores. A las madres que no tengan ningún temor de buscar ayuda en el Señor, de buscar ayuda en la iglesia. Para eso es que estamos. A los jóvenes pues este camino no llega a ninguna parte. Mi papá vive aún y mi papá es muy consciente de todas estas cosas, de todo lo que sucedió en su vida y de todo a donde llegó. Dijo, esa vida es muy corta. Y a mí me tocó, como mencioné en el tiempo de violencia, darme cuenta que muchos jóvenes de la edad mía fueron asesinados. Y cada vez que pasaba algo así, mi papá decía, esa vida es muy corta, esta vida es muy corta. Y si pudiera decirle
a algún muchacho que piensa que eso es el ideal de la vida, conseguir dinero fácil y que piensan que de esa manera lo van a conseguir. No. Salomón se enfrascó en un camino, llegó al lugar donde ninguno de nosotros alcanzamos a llegar en riqueza, en fama y en sabiduría. Y cuando llega a la meta, es como quien se devuelve, mira hacia los que están corriendo hacia la meta y les dice, no vale la pena. Todo esto es vanagloria. Entonces, ¿qué le diría a un joven? Que eso es una vida muy corta y no es el propósito de Dios vivirla. A una madre que busque ayuda, pero sobre todo a todo cristiano que jamás desmayen en la oración. Eso es lo que uno nos convoca. Colombia ora. Colombia Y discierne y ese, ora. Colombia discierne y ora. Y sí que hay que orar para discernir. Y hay que orar sobre lo que se discernió. Así es. Y si algo, ya lo dijiste al principio, es que no podemos simplemente bajar la guardia y decir, esto es una lucha perdida, porque no es una lucha perdida. Todos los días vemos cosas extrañas, raras, que nos pueden desmotivar. Batallas que parecen perdidas, pero no están perdidas. Quien ora nunca pierde la batalla. Quien ora permanece en pie en la batalla, porque al final la victoria va a ser de Dios. Amén, amén, mi pastor, qué hermoso, gracias. Me contestaste la segunda pregunta, que es un Sí. poco hacia la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia de Cristo. Mi pastor, si yo estoy equivocada, por favor, corrígeme, pero venimos de una ola de religiosidad en la iglesia de Cristo. Se nos ha olvidado la espiritualidad. Venimos en una ola en donde es más fácil juzgar que orar, que tener misericordia, que tener amor. Eh, Desde la perspectiva de lo que tú viviste, de la forma como esas personas oraron, de tu esposa que tuvo que tomar decisiones fuertes, pero que te hicieron despertar, eh, ¿cuál es el consejo a la iglesia de Cristo, al cuerpo? No solamente en el tema de la oración, sino en nuestra actitud, en nuestro pensar, en nuestro hacer, en nuestra espiritualidad y no en nuestra religiosidad. Básicamente lo estás mencionando. Somos muy buenos para vivir una vida religiosa. Y al principio lo mencionaste, y es por imitación. Que así dijiste, nosotros al principio oramos por imitación. Al principio nos acercamos o creemos que nos acercamos a Dios por imitación. Pero la vida espiritual consiste en verdaderamente conocer a Dios. Entonces, ¿de qué se trata? Despojarnos de todos estos sistemas y de toda esta imitación, podría ser, y buscar una relación directa y genuina con Dios. Está a una oración de distancia, donde derramamos nuestro corazón en la sinceridad de quererle buscar y ser direccionado por Él. Ahí es donde entramos y rompemos esa delgada línea de vivir una vida religiosa y vivir una vida espiritual, que evidentemente es muy complejo, porque nuevamente nuestras iglesias están llenas de personas que creen que viven una vida espiritual y realmente viven una vida religiosa. Y esa línea delgada se rompe cuando, también lo mencionaste, empezamos a ser más empáticos, a entender y a dejar de juzgar, porque era muy fácil juzgar personas, porque a mí también me juzgaron en mi juventud, pues, ¿qué pensarían mis familiares? De hecho, lo decían, era una causa perdida, una vida que no tenía futuro. Pero otros pasaron por encima de eso y lo que se dedicaron fue a orar y a buscar tener algún acercamiento conmigo. Mi suegra, mi tía, que hoy es mi suegra, ella nos visitaba, oraba por nosotros, aunque no nos gustaba y no le hacíamos nada agradable, le hacíamos sentir, pero siempre estaba el buen consejo y nunca nos dejaba de decir palabras para motivarnos, para llevarnos a que sigamos adelante, pero ahora de la mano de Dios. No, en su momento no lo hicimos, pero definitivamente esas palabras fueron lo que al final generaron un fruto. Entonces, es que la oración, y si hablamos de una oración correcta, que también mencionaste, y a todos los que están viendo y escuchando esto, yo diría, la primera oración es, que Dios nos quite el velo de la religiosidad. Esa sería nuestra primera y más ferviente oración. Y de verdad Dios va a responder y por el Espíritu de Dios nos va a llevar a eso. ¿Y sabe qué va a pasar? Que vamos a sentir amor que no sentíamos
antes por personas que lo único que hacíamos era señalar y juzgar. Y ahí es donde entendemos que hemos dejado la vida religiosa y realmente estamos viviendo una vida espiritual. En cosas como esa lo vamos a entender. Así es, mi querido pastor. Mi querido pastor, segunda de Crónicas 7:14. Sí, Señor. Sí. Esto es clamando. Y si realmente decimos en su contexto, decimos conocerle, pues que también actuemos en consecuencia con eso, Así es, mi pastor, segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Sí, Señor. y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos o se convirtieren de sus malos Se caminos. convirtieron, dicen unas versiones, Me sí. encanta el versículo porque está condicionado. Creo que es de Sí, los pocos, si no el único, que está condicionado. Bueno, hay otros que están condicionados, ya me acordé. sí. Pero está muy condicionado. Entonces, la palabra entonces hace un antes y un después. Si ustedes hacen esto, Correcto. yo oigo desde los cielos, perdono sus pecados y Y sano su tierra. sanaré su tierra. Es Pastor, correcto. háblele eso a la iglesia que hoy lo está escuchando. Eso exactamente fue lo que pasó con su vida. Hubo unas personas que se humillaron delante de Dios, que oraron, Sí, que buscaron el rostro de Dios, que se apartaron de sus malos caminos y ellos fueron escuchados. El pecado de ellos fue perdonado y su oración fue oída desde el cielo para sanar la tierra de ellos y sanar la tierra con usted, con su familia. Porque cada vez que una familia se restaura, cada vez que Jesús entra a un hogar, es una familia sanada, o sea, hace parte de la sanidad de la tierra, hace parte de la sanidad de Colombia. Mi pastor, ¿cómo se va a ver Colombia sanada en este ámbito violento, en este tema que nos concierne hoy, que es la violencia, que son los grupos al margen de la ley, que es la violencia intrafamiliar tanto como las que encontramos allí en la selva? Mi pastor, ¿cómo se va a ver esto transformado si la iglesia de Cristo cumple segunda de Crónicas 7:14? de una manera preciosa y maravillosa, porque va a suceder algo precioso. Ya hiciste el recuento del versículo. Nosotros nos humillamos y al hacerlo, Dios pone en nosotros un amor, decía hace un rato, por personas que antes juzgábamos y esas personas que no conocieron otro mundo, porque de eso fue lo que hablé en principio. Yo no conocía otro mundo, perfectamente estaba siendo señalado, pero hubo personas que no me señalaron, sino que oraron por mí y se humillaron delante de Dios y eso sanó realmente nuestra familia. Entonces, cuando empezamos a entender el poder y la fuerza de esa oración, el poder transformador, primero nosotros, porque es que nosotros estamos siempre orando para que se cambie el otro y no es así. Lo primero es que Dios pone en nosotros ese amor y vamos a poder con amor hablarle a la otra persona. ¿Cuál fue el problema de los hermanos de José? Ya dice la palabra, ya no le hablaban calmadamente. Ya todo lo que sucedía porque habían dejado dañar su corazón frente a él, hacia él, y ya le hablaban de una manera muy tosca. Y lo contrario es lo que tiene que pasar con nosotros. Yo he estado, y otra vez, otro tema y otro momento, ministerialmente, he estado con muchos altos mandos de grupos al margen de la ley. Y cuando yo escucho a esas personas, lo único que siento, más allá de sus palabras, más allá de decir, he hecho esto, y quieran parecer como muy agresivos, yo lo que en momentos como esos, Dios me ha llevado a entender, hay tanta fragilidad, hay tanta necesidad en tu corazón. Mire, yo compartí con una persona de un grupo armado muy violento, donde nadie le podía mirar la mano a causa de su orgullo. Y yo sin saber y sin conocer, la primera vez charlé con él, hablé y le di un abrazo. Todos los que estaban allí empezaron a mirar como que, ¿qué hizo este hombre? Cuando le doy el abrazo, yo me di cuenta que tenía en la espalda una mini Ingram, es una subametralladora porque es un hombre muy violento, estaba con sus escoltas y demás. Yo le dije, hombre, Dios te bendiga. Y un abrazo. Ese hombre muy rígido. Y sabe una cosa, meses después, él me buscaba para darme un abrazo. Y usted no imagina la transformación de ese hombre. Y empezó solamente porque hubo alguien, yo digo sin saber, puedo también decir que fue allí Dios operando, me llevó a que le diera un abrazo. Un hombre que después conocí, nunca tuvo el amor de un padre y nunca tuvo el amor de otra persona expresada de esa manera. Y sintió, puedo decir, el afecto de Dios mismo. Y hoy por hoy es una persona totalmente transformada.
y que Él ahora me busca para darme un abrazo. Qué Entonces, maravilla. cuando eso sucede, claro que hay transformación, claro que hay una transformación, la transformación a partir de la oración, a partir del humillarnos delante de Dios. Y otra vez, esto parte del punto, yo no sé cómo expresarlo, de desarmemos el corazón. Todos queremos es juicio, todos queremos juicio para los demás. Y sí que hay cosas horribles, pero nosotros no nos damos cuenta cuán dañados han sido esas personas que siguen esa cadena de violencia. Nosotros tenemos que romper la cadena de violencias, pero con amor. Claro. Es el vínculo perfecto. Con violencia no se va a romper la violencia. El Señor Jesús nos dio la fórmula para exterminar a nuestros enemigos. La única forma de exterminar totalmente a nuestros enemigos, no es matándolos, sino haciéndolos amigos. Así es la única forma en que el enemigo muere, haciéndolo amigo. Qué maravilla, mi Es la única forma. pastor. Qué cosa más espectacular. Te tendré aquí 2 horas, pero me da pena con tu tiempo. Esto está súper, súper delicioso No, compartir es que vamos a contigo. hacer una serie. Recuerda que vamos a hacer una serie de programa, hay que Vamos hacerlo. a hacer Hay una serie, diferentes hay que temas. hacer una serie, muchos temas, muy, muy Sí, delicioso esto y hay que tomar cafecito y todo. Mi claro. pastor, qué maravilla. Mi pastor, definitivamente para ya finalizar este tiempo, agradecerte por esta oportunidad y tener algo muy claro que el Señor ha revelado para que nos ha permitido discernir en Colombia, discierne y ora, y es que el pecado que tiene la persona que está en un grupo violento, que está allí al margen de la ley, no es diferente al pecado que yo tenía antes de conocer al Señor. Sí, O sea, es que no porque este mató y porque yo hice otra cosa diferente, me iba a ir para el cielo. O sea, si no acepto a Jesucristo, pues voy a terminar allá mismo en el infierno. Esa es una realidad bíblica. O sea, no lo digo porque quiera asustar a nadie, sino porque la Biblia lo dice. Entonces, ha sido una revelación de parte del Señor de que por eso es que nosotros tenemos que amar, o sea, ser luz, ser sal, la manifestación de los hijos de Dios que espera es que Dios es amor. No, Dios no tiene amor, Dios es el amor. Y si nosotros no tenemos amor, no hemos conocido a Dios. Así de sencillo. Entonces mi pastor, hubo unas personas que conocieron a Dios y conocieron a Dios como el Dios que es amor. Y llegaron allí a tu vida y te mantuvieron en oración y sí, suplicaron por tu alma y entendieron el propósito de Dios en tu vida. Y hay una realidad, de pronto, una de los grandes juicios que personalmente he tenido por medio de otras personas es que soy muy romántica con la oración. Soy muy romántica al creer que Dios puede salvar al mundo, pero yo sí creo que vino un salvador al mundo. sí. Lo- Tranquila que yo soy igual y también me han dicho un poco eso. Romantizo mucho la situación. No desconozco la realidad, pero para mí no es romantizar, sino por el contrario, darle el lugar correcto. Y darle el lugar correcto es que esta es la voluntad de Dios. Entonces yo Total. no puedo pensar una cosa diferente. Es como cuando le digo a la iglesia y me gusta mucho hacer algunas exposiciones sobre el libro Los Hechos. Yo digo, mire, es que esta es la iglesia. Levantamos nuestros ojos y no vemos eso, pero no nos podemos conformar por lo que ven nuestros ojos. Tenemos que siempre es creer y fundamentarnos en lo que está la palabra. Entonces, esta es la iglesia. Y lo que vemos ahora tiene que estar de acuerdo a esto. No es que la Biblia se equivoque o haya sido en otro tiempo, no, es que lo que vemos no está bien. Así es, mi pastor. O sea, Dios es amor y por eso es romántico. El amor es romántico. Sí, Por un sí, lado. Y por otro lado, dice la escritura que amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y además dice la escritura que el deseo de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, este romanticismo está basado allí en las escrituras. Y debemos ser románticos y debemos mirar la posibilidad que la Biblia nos da de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y amén. así como salvó la vida de este varón, de este siervo de Dios, de este ciudadano ejemplar, de esta familia que hoy está extendiendo el reino de los cielos allí en santuario y por donde va y todo lo que el Señor le ha permitido llevar y estar con todo tipo de gente, porque es lo que nos estás revelando.
Así Dios puede hacer con cualquiera y tiene multiformes formas de hacerlo. Es que queremos como que el Señor lo haga a la forma mía, no, Él lo va a hacer como Él quiera. Nuestra obligación es orar, Sí, no es otra. definitivamente. Ya lo dijiste muy bien. Si lo hizo conmigo, ¿cuánto más no va a poder hacer con tantas personas alrededor del mundo que está queriendo invitar para esto mismo y que pues en manos nuestras está esa gran parte también de preparar ese terreno y de abonar esos corazones, que finalmente también es una acción del Espíritu Santo de Dios. Total, mi pastor, es clarísimo, yo tengo los pies sobre la tierra, que no es que a todos decidan, porque la salvación es una decisión, tal vez hayan muchos que no quieran decidir, pero Dios es tan respetuoso que respetará a los que no quieran decidir. O sea, yo tengo eso muy claro, pero yo Sí. voy por los que sí quieren decidir. Y clamo por Claro, los que sí, sí quieren decidir. claro, sí. Y nuestra misión es, a nosotros nos enviaron a orar y dar la palabra. Y eso es lo que debemos de hacer. Regamos la semilla y del fruto se encarga el Señor. Así es, esa debe ser la tranquilidad, mi querido pastor, para toda la gente que puedan entender este mensaje tan claro y es sigamos orando, no paremos de orar porque la Biblia nos enseña, oremos sin cesar, oremos en todo tiempo y en todo lugar y sigamos pidiendo que sea Jesucristo revelado sobre los grupos violentos en Colombia, de tal manera que sean libres del pecado, de la esclavitud, de la ignorancia y de toda creencia errada, para que así podamos ver muchos más Walters aquí en Colombia transformando la nación. Mi querido pastor, gracias de todo corazón, de todo mi corazón, gracias por aceptar esta invitación, primeramente de Dios, que fue el que me direccionó a llamarte. Gracias por ser la primicia. Voy a orar mucho por tu libro para que sea un bestseller. Gracias ¿Está por bien? este maravilloso testimonio y por este tiempo, mi pastor bello. No, otra vez, gracias por la invitación y espero que en alguna medida esto pueda bendecir a algunos o a muchos de los que han de ver y escuchar este mensaje. Y a cada uno de ustedes es animarles. Por supuesto que se puede. Por supuesto que hay poder transformador en la oración. Y por supuesto que Dios tiene para cada uno de ustedes planes maravillosos que aún ni siquiera contemplan. Jamás en mi vida, jamás, si me hubieses dicho hace 22, 23 años, me hubieses preguntado, ¿y qué de mi vida? O hace 35, casi 40 años, ¿cómo se ve en 40 años? Jamás hubiese dicho que en algo tan glorioso como esto, porque no tenía ese entendimiento. Pero mira lo que hemos hablado en parte, cómo Dios transforma nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y nos da ahora un ideal de vida tan precioso, tan alcanzable, porque es en Él, tan deseable, que no nos, no nos queda más que estar cada día agradecido con el Señor. Así que es la invitación para cada uno. Adelante con el Señor y que nunca desmayemos de orar. Es definitivamente algo muy necesario para esta nación. Amén, mi querido pastor. Gracias por hacer tu proyecto de vida para que el propósito de Dios se cumpliera contigo. De verdad que muchas gracias. Permítenos, pastor, orar en esta hora por tu vida y por tu familia. Eterno Dios, te damos gracias, Señor. Simplemente gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque tú, el Padre, enviaste, Señor, a Jesucristo para salvación de todo aquel que en él crea. Y el pastor creyó. Gracias, Señor, porque tú, el Señor, tenías tus ojos puestos sobre este varón. El proyecto de vida de él, el que él trazó, estaba ligado a tu propósito para hoy estar dando este testimonio de la forma como tú obras, de lo que tú eres, de que tú eres el Señor que gobiernas a la tierra y a todo lo que hay en ella. Bendito es tu nombre, oh Padre Santo. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu reino y reconocemos tu grandeza y tu señorío. Y en el nombre de Jesucristo, eterno Dios, agradecemos la vida del pastor Walter.
Agradecemos la vida de su esposa, agradecemos la vida de sus hijas, agradecemos la vida de su tía, agradecemos la vida del presbítero que estuvo allí en su casa, agradecemos la vida de su padre, agradecemos todo lo que tú, el Señor, le has permitido vivir, conocer, hacer, para hoy poder testificar tu grandeza, tu señorío, lo que tú eres, que tú eres Dios que habla y Dios que cumple, que tú eres el Señor que cuida, que tú eres el Señor que responde, que tú oyes las oraciones de tu pueblo, que Jesucristo es nuestro garante cuando nos ponemos de acuerdo, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Jesucristo garantiza la oración, la respuesta a ella. Eterno, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la hermandad. Gracias por la unidad del Espíritu. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque somos uno en ti, uno en Cristo. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la vida del pastor, su entrar, su salir, su familia. Eterno Dios, la congregación que tú le has permitido, Señor, direccionar. Y clamamos la presencia de Jesucristo de tal manera, oh Santo de Israel, que sean ellos, oh Dios, motivo de gloria tuya allí en santuario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi pastor bello, muchísimas gracias, de verdad, estoy feliz. Estoy muy contenta, me duele Yo también lo estoy, me duele ¿sabes? la Otra vez, cara de como te tanto decía. reírme. Oh, dale, gracias, ¿sabes? El agradecido soy yo. Como te decía, nunca lo había visto tan sistemáticamente como lo hemos podido hacer hoy. Fue para mí, como te dije, también muy gratificante y de alguna forma también desbloqueó muchos recuerdos y muchas cosas que son significativos hoy visto desde el lugar en donde estoy. Y por todo ello, doy gracias a Dios y también por tu vida y por cada persona que ha de ver esta entrevista. Gracias. Gracias, mi pastor. A todos ustedes que han estado allí conectados, mil y mil gracias. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita, contarle a otros, pasar el link, pásese por nuestras redes sociales. Recuerden que estamos llamando a que seamos muchos, muchos, muchos clamando por esta bella nación colombiana. Y hoy más que nunca motivados. El Señor sí escucha la oración de su pueblo. Así es de que no paremos de orar. Colombia transformada desde la oración. Les bendecimos. Chao, chao. Bendiciones.